Vamos a tener, bueno, el IVA, que es un begin. Este sí la información la está tomando entonces desde otra tabla. Hemos dicho que el IVA lo está tomando de la tabla de encabezado. Entonces miremos la tabla de encabezado. Uf, grandísima. Y vamos a buscar entonces el tax. Mírelo acá. Este es un tipo de dato flotante. ¿Será que puede hacer ese cambio? ¿Va a haber esa sobrecarga? Entonces, desde sí sabemos a nivel de programación que sí, pero va a suceder algo especial allí, ¿cierto? Ahí va a pasar algo entonces en ese escenario. Listo. Voy a dejarlo así. Yo sé que se pasa. Entonces, ahora totales, va a tomar entonces el total, entonces es un tipo de dato flotante y acá listo, me está haciendo un flotante también, no hay ningún problema. La cantidad es un begin, el cual está tomando de los fletes, que es este de acá. Aquí yo sé que tampoco va a haber inconveniente, pero va a haber pérdida de información. Voy a dejarlo tal cual para revisar y me quedaría entonces fletes. Me repetí, creo que déjà vu, creo que repetí lo mismo, hice un bucle ahí yo mismo. Entonces fletes nuevamente, acá listo. Fletes es un float. Bueno, me quedaría el subtotales, ¿no? Que es otro tipo de valor entonces decimal. Y acá entonces me toma sobre la línea total. Entonces busquemos la línea total. No, perdón, esa sí no es de acá. SD quiere decir entonces es que es de ventas al detalle de ventas. Y sales lines. Míralo. Entonces, flotante, flotante, listo. Entonces, para mí en ese orden de ideas va a ser el cargue, salvo el primero. El de territorio no creo que no vaya a ser el cargue. Y entonces ahora yo empiezo a revisar. Vamos a bajar este join para que quede todo bien organizado. Y ahí está el grupo. Y ya. ¿Listo? Entonces ahora sí ya me quedo más organizado. Les voy a hacer una pregunta así como capciosa. Si no llega a cargar, ¿qué pasa con el resto de campos? ¿Se cargan o no se cargan? Si territorio no carga, no. ¿Por qué, Luis Eduardo? ¿Por qué, María Teresa? Porque no se cumple la cadena, muy bien, ¿sí? Entonces, eso también está en este librito. Pero es que se lo recomiendo mucho. Ahí también les explica eso. Cuando ustedes hacen entonces un cargue, si en dado caso uno de los registros presenta un error, no hace cargue absolutamente de nada, ¿sí? O sea que, ¿qué va a ocurrir? ¿Será que, por ejemplo, me crea la tabla? Entonces, mire lo que pasa ahí con el script. Entonces, la verdad es que sí me va a crear la tabla sí me la va a crear, ¿sí? Pero va a quedar vacía porque el error no se va a generar en la creación de la tabla. Se va a crear es después en el momento en que yo vaya a ejecutar el insert porque me va a generar un inconveniente. ¿Listo? Toda vez que pues no llegue a cargar, ¿no? O sea, acordémonos que pues estamos todavía con la duda, ¿listo? Entonces bueno, juguémosla. Hagamos entonces, ejecutemos esto, echémosle candela, decía un amigo en la universidad. ¡Ah! ¡Oh, sorpresa! ¿Qué pasó? Sí, señores, sí cargó. Entonces, hay que estar muy pendientes del tipo de situación que yo genere, ¿sí? Realmente dónde estaba el concepto y dónde estaba la situación. El tema estaba más que todo era en la definición de los tamaños que estaban declarados, ¿sí? Entonces, por eso sí cambié los tamaños. Esos tamaños yo sí los cambié, ¿sí? Entonces, me gusta esta parte porque es muy interesante. O sea, aunque ustedes no lo crean, esa parte le ayuda muchísimo. Por eso les recomiendo nuevamente el libro. El capítulo 2 de este libro les habla de eso, de esa sobrecarga de datos que yo puedo hacer y las conversiones que pueden existir
en los tipos de datos que yo vaya a declarar en algunos campos y de qué manera pueden suceder, ¿sí? ¿Qué pasa con los tipos de dato entero que eran flotantes? Pues se pierde el decimal, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenía, no sé, 123.4, ahorita con el cargue como quedó en entero, pues queda el 123, eso es todo. Pero sí pasa, ¿sí? ¿Se pierden datos? Sí. Pero pues para la visualización entonces entiendo que no necesariamente requiere que me muestre decimales. Y si yo me voy a la vida real es totalmente válido. Por ejemplo, hay aplicaciones como SAP, que SAP no acepta decimales en temas de facturación. Entonces, por ejemplo, acá sí sería una razón. Puede que me esté diciendo, no, necesito que elimine decimales porque yo necesito hacer el cargue después a SAP y SAP a mí no me acepta decimales, por ejemplo. ¿Sí? Eso es totalmente válido. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, bueno, vamos a guardar entonces esta tablita. Yo sí guardé esas tablas. Yo no caí en cuenta si las guardé. Bueno, guardémoslas acá. Guardemos esto atrás porque yo la creé. Yo creé la consulta y después guardé. Bueno, listo. Y está la de construcción. Entonces está uno, 2, 3 y 4. Entonces ya ahora sí voy a dejar acá los scripts listos. ¿Y dónde está el mío el de jugar con datos? Ah, mire, acá está. Entonces, si eso es así, yo ya terminé de hacer mi visualización, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo digo, no, pues muéstrame la tabla de visualización, eso es lo que yo necesito hacer. Entonces, bueno, primero que todo, entonces, actualicemos para ver entonces la tabla cómo quedó creada. Mírela acá, visualizador. Ya quedó creada, ¿listo? Entonces, visualizador, visualizador. ¿Listo? Entonces ahí ya está, o sea, este ya es el cargue, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con él? Pues ya puedo jugar con esa información, yo puedo generar entonces cuadros de tortas o lo que hemos visto acá. O sea, ya estamos en esta parte. Por ejemplo, yo puedo crear una tortica de estas, ¿sí? Y esa torta en la medida entonces que van alimentando la base de datos, ella solita entonces va cambiando los porcentajes, ¿sí? Tranquilo, Genaro. Igual yo las grabaciones de los que están en la 75 y 76, yo las he dejado ahí juiciosamente, ¿sí? No me han sacado todavía ahí. Entonces, tranquilos que incluso ayer mismo tan pronto terminamos, como a las 12, yo me acosté a la 1, como a las 12, ya estaban listas, yo hasta ahora les subí la grabación de ayer. Entonces, si sube de una, hoy se las dejo listas o por tarde mañana a las 8 les dejo esta lista, ¿listo? Y a los de las 75 y 76, tranquilos, ahí también entonces yo se las dejo, ¿listo? Entonces, con ellos puedo hacer entonces un dashboard y entonces y en la medida que toda la empresa va generando ventas, ¿cierto? A nivel internacional, a mí ya me está alimentando toda esta información de la manera como ustedes la están viendo allí. Ahora es cómo la presento, ¿sí? Con gráficas. Yo puedo hacer muchísimas cosas. Sin embargo, pues como lo dije, eso lo estaríamos viendo después en la medida que podamos estar sacándole un tiempito y como agregándole un poquito de valor. Entonces ya el programa, ¿listo? Valor agregado. Entonces, me interesaría hacer un dashboard, por ejemplo, en un Power BI. Sí, sería un buen ejemplo y no sería tan difícil y sería chévere hacerlo listo. Lo voy a echar cada vez y miramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues yo no, pues creo que supuestamente hay una forma de comprobar si no estoy. Sí, mire, entonces para finalizar debe cargar el archivo exportado, datavisualizador.txt, debe cargar el archivo exportado a una hoja de cálculo con el fin de generar una tabla dinámica que permita consultar el resultado de este procedimiento de consultarse en el archivo. Listo, hagámoslo. Entonces ahí me está bajando, listo, ahí está bajando el de visualizador. Nos dieron las 10, no me demoró nada ahorita con lo otro. Listo, ahí está nuestro ejemplo que vimos ayer de cómo era el proceso de cargue, ¿cierto? Y entonces solo le digo acá habilitar edición.
Entonces, esta es la tabla dinámica que ya está generando. Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo? Me está diciendo que por territorio, entonces me está poniendo las columnas territoriales de Canadá, Central, Francia, Alemania. En las filas me diga cuáles son los productos. Ah, bueno, ¿qué productos? O sea, que por ejemplo, en este caso que me está mostrando, la cantidad de productos que se han vendido en cada uno de los países, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Envío, venga, miramos qué pasa si yo le pongo entonces más bien envío y entonces territorio y envío. ¿Sí ven? Ahí está entonces la dimensión del tiempo. ¿Sí ven? Pero si vieron lo que pasó, o sea, yo jalé solo envío y con envío entonces me jaló las tres, el año, años, trimestre y envío. Voy a tener configuración entonces acá del otro. Ahí está trimestral, envío. Enero, febrero, marzo, abril, listo. Entonces efectivamente sí puedo hacer entonces la definición de dimensiones también en tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no quiero saber, por ejemplo, cuándo se vendieron entonces por territorio, sino que cuánto se vendieron en envío, pero entonces en años. Mírenlo allí, ¿sí ven? ¿Cuántos han vendido en años? Entonces, eso es lo que tocaría hacer como para a nivel de desarrollo para que yo tenga listos esas imágenes y entonces en la medida que van alimentando la información sobre esa base de datos, pues van apareciendo esas tablas dinámicas, pero ya de manera automática, o sea, no chinomática como yo lo estoy haciendo, sino que la idea es que entonces una interfaz, un desarrollo me permita hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, que es jalar la información y me la presente entonces como yo la quiero ver, ¿cierto? Pero entonces, ¿esto se está alimentando de dónde? Pues yo supongo que de acá, ¿cierto? Y entonces, si yo me voy a mirar, pues debo tener entonces 1200, ¿qué? 121.289. Pero entonces, bueno, pero si yo quito el encabezado, 121.288 registros. Venga, miramos cuánto nos cargaron a nosotros. 120, uy, 288 registros, listo. Entonces sí nos dio. Miremos a ver. Vámonos aquí, yo lo bajo rápidamente de aquí, eso no pasa nada. Más bien yo lo hago acá. Yo quiero ver solo un pedacito. O sea, yo sé que ya me cargaron los registros, lo único que quiero es ver un pedacito nomás. No me interesa el resto. Solo para revisar que efectivamente inicio. Sí, mire, Australia, el envío. Uy, acá mire que hay un tema. Cliente no, el cliente sí tiene entonces un valor diferente. Acá sí jalo fue otra cosa. O sea que tocaría hacer, tocaría verificar el producto, mountain bike, pues, road, mountain bike, sí, este sí lo está cargando. IVA totales, efectivamente, 3.756.989, mire, 3.753.989, o sea, si yo le cargo, entonces sería 3.954, si ahí está bien. Mire, los 3.956.789, mire, por ejemplo, acá. Ugh, voy a mandar este mouse desde el cuarto piso de mi casa, 3, listo, 3.757. O sea que sí me están dando esos valores, o sea que aquí es donde yo tengo un inconveniente porque no me está jalando la información realmente del cliente, mire. Entonces, aquí es donde viene eh, eso, entonces aquí es donde ya viene entonces ¿qué? Eh, mi propuesta, ¿listo? ¿Cuál va a ser? Yo estoy revisando el tema de analizar los cubos de nuestro querido amigo alcalde de la Secretaría de San Antonio Sena, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo ahí, es totalmente válido, ¿sí? Entonces, sí, vámonos entonces ahora sí a la vida real, ya nos divertimos y aquí es cuando se aprende nada.
Entonces, yo me voy a las actividades. Ah, bueno, mire la que es esta última, ¿no? O sea, la creación del cubo de datos. Entonces, yo le voy a dar, eh, yo les voy a hacer una propuesta. ¿Listo? Que dice, para llevar acá, para llevar esa información a un cubo análisis service, ¿podemos hacer ese ejercicio? Sí, también. Sí, creo que tengo análisis service acá, creo que sí. Eh, File, new project, creo que sí lo tengo. Sí, pues por lo menos el de la oficina sí lo tengo. Sí, mírenlo. Listo, no, no hay problema, también lo miro, no hay problema. Entonces, bueno, mi propuesta ¿cuál es? Entonces vámonos aquí, al caso de estudio. No me muestre videos, por favor, que yo no quiero escuchar. Descarguemos el PDF, me gusta más leer. Y entonces, básicamente que estuve leyendo, que ellos a ustedes les plantean varias dimensiones, varias tablas. De hecho, mire, esta es una, si no estoy mal, esta es otra, esta es otra, o sea, hay varias de ellas, ¿sí? Y aquí a lo último le dice entonces, presentar los datos a través de una tabla dinámica, construir un código de acuerdo al diseño generado, otra estructura, identificar, en resumen, las acciones usted como administrador de base de datos debe realizar. No, eso es en el objeto de aprendizaje entonces. O sea, este es el planteamiento, o sea, así tal cual como ustedes lo ven, como yo lo bajé, ahí es donde uno puede mirar entonces cuál es la misión que les están poniendo y si ustedes deciden aceptarla, ¿sí? Pero, aquí les está proponiendo 8 escenarios, ¿sí? Lo que yo vi es que ustedes pueden escoger uno de esos 8 escenarios, ¿sí? Por ejemplo, determinar si hay una relación entre quienes asisten a un evento de la Secretaría de Recreación y Deporte y quienes son atendidos en unidades de urgencias. O sea que ahí estaría la Secretaría de Recreación y Deporte y Secretaría de Salud, ¿cierto? Estarían ahí, tocaría hacer entonces empezar a crear un cubo con esas dos secretarías, no más, ¿sí? Mire que entonces me dice, se debe tener en cuenta el mes, vea como siempre el tiempo, el rango de edad, eso sería entonces otra dimensión, y el tipo de evento realizado, ¿sí ven? Entonces ese sería uno. Y entonces si yo me voy a las actividades, lo que yo tengo entendido es que ustedes solo deben hacer uno de esos 8, ¿sí? No hacer los 8. Donde hagan los 8, pues no creo que lo alcancen a hacer al tiempo que están solicitando a terminar esta fase 2. Entonces, lo primero que yo les digo, hagan solo uno, ¿sí? Ojo, los que están conmigo, ¿no? O sea, tienen que negociar eso con otros profes que están en otras fichas. Las personas que están en mis fichas que son de la 78, 79, 81, 82, mi propuesta es, uno, hagan entonces solo una dimensión, ¿sí? Con que hagan una ya, o sea, a mí ya no tienen que hacer todas pues para que, no, o sea, con que hagan una ya para mí es suficiente. Entonces, ver el objeto de aprendizaje, miremoslo acá. Y entonces yo voy a configurar actividades de aprendizaje, esa debe ser la última de todas, actividades de transferencia, no, la penúltima que yo quité de esto, que era la del blog. No, la de compartir en un foro sus cubos de datos y empezar a hablar de cada uno de ellos. Entonces, mire, para el desarrollo de la actividad se conforman equipos de trabajo de tal forma que a través del trabajo colaborativo fortalezca sus competencias, alto, y conocimientos con el fin de diseñar una bodega de datos. El primer paso para desarrollar esta actividad es identificar el grupo de trabajo, para esta opción de grupos de trabajo, expuesta, allí dispone herramientas específicas. Entonces, uno, en el tablero de discusión de grupo, posteriormente en el blog, no. Una vez que se determine el modelo de la bodega de datos para las secretarías de la alcaldía de San Antonio, se debe diseñar un cubo y desarrollarlo para dar respuesta a dos de las situaciones planteadas. O sea, por ejemplo, o cojo la 1 y la 2, ¿sí? Yo solo les estoy pidiendo una, no más, ¿sí? No quiero no quiero dos, o sea, o sea, si se van por ese lado, les planteo entonces, esa es mi propuesta, o sea, denme una nomás, ¿sí? Ese es un camino, ¿listo? Entonces el camino uno es que entonces implementen entonces un cubo de datos de los que están aquí prescritos, o sea, uno de los 8 de la alcaldía de San Antonio Sena. Esa es mi primer propuesta, ¿listo? Ahora, mi segunda propuesta, ¿cuál es?
Yo a ustedes les di entonces yo a ustedes les di, no sé, por ejemplo, en esta 75, es más, 75, 76, yo todas las tengo, yo puedo hacer gestión de ellas todavía, sí, mire, 75. Ahorita creo que están en sesión con el profe. Yo les dije entonces, mire, yo les dejé acá en material de apoyo, en todas las fichas que yo tenía, quedó ese material, material de programa, materiales de formación, eh, fase 2, material adicional. Listo, entonces mire, les dejé entonces el script de base de datos de la alcaldía y les dejé los scripts con el que se construyen entonces las primeras tablas del cubo, del ejemplo que hicimos. O sea, son estas que están acá. Listo, eso que abierto en menos de nada. Listo. Entonces, mire, estas de acá fueron las que yo les dejé. ¿Listo? Esos son los scripts que están allí. Entonces, mire, está Customer, Product, ventas encabezado, ventas por detalle y territorio. ¿Sí? Entonces, mire, les acá Customer, Producto. ¿Sí? Entonces, mi otra opción o la otra propuesta que yo les hago, ¿cuál es? No les voy a entregar entonces las que hicimos en este momento en clase. ¿Sí? O bueno, en sesión sincrónica, perdón. Y ustedes las construyen. Entonces me entregan ese mismo cubo. O sea, me tienen que entregar entonces, ¿qué? Los scripts, ¿sí? Faltantes, que sería entonces crear las dimensiones, crear las tablas de dimensión, hacer el cargue, la tabla de hecho y el cargue a la tabla de hecho y la visualización, ¿sí? Y entonces me entregan a mí un pantallazo donde se vea entonces el número de registros ejecutados, ¿sí? Por ejemplo, pueden sacar, por ejemplo, un pantallazo como este, ¿sí? Este archivo no tiene necesidad de entregármelo, pues porque yo lo puedo bajar, ¿sí? Pero al menos que me entreguen entonces este y que yo por lo menos vea entonces que efectivamente se vean los campos. Este, por ejemplo, tiene un error, ¿cierto? O sea que hubo un error entonces en el script que estaba allí. Es tonto, estoy seguro que el error es tonto y es simplemente cambiar el cargue de un campo. Es sencillo, ¿sí? Pero entonces mi propuesta es esa, o sea, yo les entrego entonces ya la base de datos y ustedes ¿qué hacen? Llegan hasta acá, hasta donde yo llegué hoy. ¿Y qué me entregan? Entonces me entregan el cubo frescos, no me tienen que entregar ni informe, no me tienen que entregar nada, o sea, solo entreguen entonces los scripts con el cubo. Ah, bueno, eso sí, me entregan en el trabajo sí una portada, ¿no? Porque en la portada me ponen los compañeritos que se estuvieron trabajando, ¿listo? Porque es que, ¿qué pasa? Que si yo les pongo a ustedes la calificación a todos 100, los 5, los 2 aprendices que están ahí trabajando se sacan 100, pero si por ejemplo usted me dice, no, es que Javier Álvarez no trabajó, pues ustedes me ponen la portada con los que sí trabajaron, ¿sí? ¿Y yo qué hago? Yo sí puedo entonces discriminar la nota y decirle, listo, entonces los que me pusieron la portada sacaron 100, sacaron 80, sacaron 90, y este amiguito que entonces no está en la portada quiere decir que no trabajó, entonces le pongo sus 0 pollitos, ¿sí? Es también como para también respetar el trabajo de ustedes, porque pues creo que alguna vez me pasó eso y a mí me gusta aprender de las experiencias, entonces yo no sabía eso y empecé a cargarle y resulta que entonces el compañerito pasó lo más de chévere mientras que el otro sí estaba trabajando y efectivamente el chico llegó y me alzó la mano y me dijo, profe, ¿cómo así? O sea, yo lo estoy llevando entonces de chévere al hombre. Entonces, eh, esa entonces es mi propuesta, ¿listo? Cualquiera de las dos me pueden presentar, entonces, o me presentan el diseño de solo uno, o sea, el cubo de datos de solo uno de los casos que están allí de los 8, ¿sí? De la base de datos de la alcaldía, o me entregan entonces este otro cubo, el del ejemplo. ¿Listo? Y en este entonces, ¿qué me entregan? Para corroborar, pues me entregan este pantallazo que ustedes están viendo, el de visualizador con los 120.288 registros y que al menos yo vea entonces sobre los primeros el cargue o los registros que efectivamente se puedan evidenciar acá también. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esas son mis dos propuestas. ¿Están de acuerdo con esa propuesta? Por favor, alcen la mano.